Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde quiera que se encuentren. Esto es Noticias de Abajo ML, su noticiero de los medios libres, en su edición del 28 de octubre del 2025. Les traemos algunas noticias de lo que sucede en el mundo y en México, con el fin de mantenernos informados y usar esta información como herramienta para actuar contra los ideales hegemónicos que atentan contra la vida. De este lado, Alexis. Les recordamos que este es un proyecto autogestivo que fomenta la formación crítica a través de la compartición de malestares, cómo los enfrentamos colectivamente. Todo Abya Yala y todo el mundo es una resistencia decolonial. ¿Quieres escuchar nuestros episodios anteriores, notas especiales y demás recursos? Visita noticiasdeabajoml.wordpress.com, repositorio de nuestros noticieros anteriores en Archive e iVoox. Síguenos en nuestras redes libres como Mastodon y Peertube, en las no libres como Google y Meta. Desde este lado, Panchov. Enseguida vamos con el cóctel informativo. Rompiendo fronteras, Palestina, el daño silencioso y mortal de la hambruna manufacturada por Israel sobre el territorio palestino de Gaza. La humanidad moderna murió con el primer bebé muerto de hambre en Palestina. Con una nota de Caos en la Red IAJ+. Wet'suwet'en y Gitch'an, Canadá. Sleido, Shailene y Cory no fueron a prisión. 3 defensores indígenas de la tierra fueron sentenciados al término de una audiencia de 3 días en Smithers, Columbia Británica. Sleido, Shailene Sampson y Cory Yoko fueron sentenciados por el juez Michael Tamen en la Corte Suprema de Columbia Británica. La sentencia se leyó ante la mirada de los líderes hereditarios Wet'suwet'en y Gitch'an desde el estrado del jurado de la sala. Esto desde las redes sociales de Igniten y Submedia. Ecuador. El presidente Noboa impulsa una polémica asamblea constituyente como un intento de concentrar el poder y abrir paso al extractivismo mediante el Plan Fénix. A esto, las mujeres indígenas han salido a defender el territorio en protesta, con una nota de rebelión.org. Internacionales. Se realizó en la Universidad de Panamá un conversatorio sobre la situación actual en materia ambiental y jurídica en Mesoamérica desde la visión de las comunidades y los movimientos sociales. Escuchamos la palabra de la Caravana Mesoamericana por el Clima con declaraciones de Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Vida y el Territorio, y de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Desde el ombligo del monstruo, ¿a dónde van los desaparecidos? Primer año de Sheinbaum, México, con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU durante el mandato de la presidenta. Aumentó el 16% el número de víctimas en comparación con el 2024. Enfrenta además el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país como una repetición sistemática. Fuente, ¿a dónde van los desaparecidos?org. Pueblo Maya. Activistas mayas denuncian al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Tren Maya. Se realizó la entrega de dicha denuncia al director jurídico de la Corte y de la resolución de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre los impactos del Tren Maya y la sentencia del 10º Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza. Con información de hijosdelatierra.esporra.org. Y bueno, vámonos con un corte musical y volvemos. No sé ni cómo empezar, no hay palabras para escribir, así que les voy a contar lo que dijo antes de morir el periodista palestino Anafal Sharif. Anafal Sharif. Sepan que Israel ha logrado matarme y ahí es donde está la obscenidad, porque en Gaza ya no se vive, se espera la muerte en Gaza y se escribe la despedida.
no olviden a Gaza, no olviden a Gaza. De tanta muerte horrorizada, de verlos mutilando niños con su tecnología avanzada, tantos líderes mundiales incapaces de detener, incapaces de condenar. Yo no sé cómo descifrar tanta maldad con su derecho a defenderse. Parlotea al genocida ese, a Palestina envió la muerte, bombardeo, hambre y prisión, con su derecho a defenderse. Parlotea la televisión, la indolencia es un batallón, el silencio otra munición, que disparan a Gaza, que disparan a Gaza, que disparan a Gaza, no olviden a Gaza. Después de este corte musical, nos vamos a las noticias. Rompiendo fronteras. Palestina. El daño silencioso y mortal de la hambruna manufacturada por Israel sobre el territorio palestino de Gaza. El daño ya está hecho. La humanidad moderna murió con el primer bebé muerto de hambre en Palestina. La fuente, caos en la red. Nunca habíamos visto una hambruna tan minuciosamente controlada como esta. El experto en hambrunas, Alex de Waal, afirma que el impacto del hambre que Israel está provocando entre los palestinos de Gaza se sentirá durante generaciones, tanto en el cuerpo como en la mente. E incluso si hoy se inundara la zona de ayuda humanitaria, las muertes por hambruna no cesarían. Esto es lo que realmente significa la hambruna para los palestinos, como Israel la controló y diseñó, y que significa eso para el futuro de Gaza. Es una masacre en cámara lenta, porque los palestinos seguirán muriendo aunque llegue ayuda a Gaza. Alex de Waal, con 40 años de experiencia estudiando los crímenes de guerra y las hambrunas, declaró que aunque Israel permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, los palestinos seguirán muriendo de hambre, y las razones son porque la hambruna de Israel en Gaza es internacional. La hambruna no es algo que simplemente ocurre, la hambruna es algo que las personas se infringen unas a otras. Nunca hemos visto una hambruna tan minuciosamente y meticulosamente controlada como esta. Israel mantuvo a Gaza al borde del abismo. No le importó que los palestinos pasaran hambre, simplemente no quería tener que enfrentarse a las consecuencias internacionales que habría tenido la declaración de una hambruna. El hambre tiene efectos a largo plazo en el organismo, afirma Waal. En las primeras etapas las personas adelgazan, pierden grasa y luego, a medida que el cuerpo se adapta a la privación a la que está sometido, comienza a consumir sus propios órganos vitales. El hambre afecta más durante la niñez. Ya no pueden comer alimentos normales sin correr el riesgo de que les hagan daño o incluso les maten. Todo su cuerpo se ralentiza. Los niños que sufren desnutrición grave, o sea, en el útero o durante sus primeros 1000 días de vida, nunca se recuperan por completo, no son tan fuertes, no tienen las mismas capacidades cognitivas, son propensos a padecer ciertas enfermedades. El hambre tiene una larga sombra, las hambrunas no terminan cuando la gente se alimenta al final de ellas. Hay una huella biológica en los sobrevivientes. Las jóvenes que pasan por esto, cuando se convierten en madres, sus hijos también sufrirán estos daños y carencias. El hambre afecta a todos los aspectos de la vida. También hay un legado social de la hambruna. Una de las cosas más dolorosas de la memoria de los sobrevivientes de la hambruna es la humillación que sintieron y la crueldad que creyeron haber infringido a otros. Poder tratar a un niño por una enfermedad y no otra, tener que rechazar a vecinos hambrientos, esconder la comida.
Estos son algunos traumas que perduran después. La ayuda es fundamental, pero no es suficiente. No solo se trata de reconstruir edificios, afirma Wall. Se trata de reconstruir los sistemas de abastecimiento de agua, los sistemas de salud, el alcantarillado y el saneamiento. Cuando esto termine, evaluaremos todo este periodo como uno en el que decenas de miles de personas murieron innecesariamente a causa del hambre. Todo este periodo se denominará hambruna. Hace algunos días, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, advirtió que los efectos de la desnutrición entre las mujeres embarazadas y los bebés de la Franja de Gaza continuarán afectando a varias generaciones en el futuro. La advertencia se emitió durante una conferencia de prensa ofrecida por el representante del fondo, Andrew Shepperton, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tras su regreso de una misión de 5 días que incluyó Jerusalén, Cisjordania y Gaza, donde pasó 5 horas en el mismo enclave palestino. Shepperton describió la magnitud de la devastación que presenció como similar a una escena de película de Hollywood. Shepperton señala que 1 de cada 4 personas en Gaza padece hambre, incluida aproximadamente 11.500 mujeres embarazadas. Como resultado, aproximadamente el 70% de los recién nacidos nacen prematuros y con bajo peso, en comparación con el 20% antes del estallido de la guerra del 7 de octubre del 2023. Agregó que las instalaciones neonatales en los hospitales de Gaza están funcionando a más del 170% de su capacidad, lo que obliga a colocar a los bebés en una misma incubadora. También señaló que 1/3 de los embarazos en Gaza están actualmente clasificados como de alto riesgo, mientras que la tasa de mortalidad materna sigue siendo alta. El funcionario de la ONU enfatizó que la desnutrición es el mayor problema y agregó que la escasez de medicamentos y la infraestructura médica dañada está agravando la situación, con el 94% de los hospitales destruidos o dañados, mientras que solo el 15% de las instituciones brindan atención obstétrica de emergencia. Shepperton señaló además que la falta de anticonceptivos está obligando a algunas mujeres a someterse a abortos peligrosos y que la violencia de género y sexual, incluyendo el matrimonio precoz, ha estallado en Gaza, de forma similar a lo que está sucediendo en otras zonas del conflicto. Según datos documentados por el Ministerio de Salud, la Oficina de Medios de Gobierno informó que se ha registrado 12.000 abortos espontáneos entre mujeres embarazadas debido a la falta de alimentos y atención médica desde el inicio de la guerra del exterminio en Gaza el 7 de octubre del 2023. Vámonos con más información. Wet'suwet'en, en Canadá. Slido, Shailene y Corey no fueron a prisión. We couldn't have done it without all of you. And it feels really good today to not be going to jail. 3 defensores indígenas de la tierra fueron sentenciados al término de una audiencia de 3 días en Smithers, Columbia Británica. Slido, Shailene Sampson y Corey Yoko fueron sentenciados por el juez Michael Tamen de la Corte Suprema de Columbia Británica. Tamen condenó a Slido si incumplen su palabra durante el próximo año, también se les impondrán 150 horas de servicio en trabajo comunitario. Estamos entusiasmados con esta decisión que sienta precedente y todo lo que conlleva. Esta es una victoria para todos los pueblos indígenas y nuestros antepasados que lucharon y murieron para que estuviéramos aquí. Hoy, 3 defensores indígenas de la tierra fueron sentenciados al término de una audiencia de 3 días en Smithers. La sentencia se leyó ante la mirada de los líderes hereditarios Wet'suwet'en y Gitxsan desde el estrado del jurado en la sala. Por información de CBC News, por desacato criminal, Slido fue sentenciado el viernes a 17 días de prisión, Corey Yoko a 12 días y Shailene Sampson a 9 días. Sin embargo, sus condenas quedan suspendidas y la pena de prisión solo se cumplirá si se producen nuevos incumplimientos de la orden judicial durante el próximo año. Cada uno deberá completar 150 horas de servicio comunitario.
El juez Tandman declaró estar en gran medida de acuerdo con la presentación de la corona y determinó sentencias de 30 días para Sleido, 25 días para Yoko y 20 días para Samson, antes de computar el tiempo cumplido y las violaciones de sus derechos reconocidos en la carta, pero optó por suspender la ejecución de dichas penas de prisión. El juez Tandman también comentó durante su fallo de 45 minutos esta mañana: soy consciente de que la oscura sombra del legado de la colonización se cierne sobre el contexto general de este caso. Si al suspender la ejecución de la pena de prisión restante en este caso puede avanzar con el objetivo de la reconciliación con los pueblos indígenas, aunque sea mínimamente, debería considerarlo seriamente. Sleido comentó: solo quiero agradecerles a todos por venir y también agradecer a nuestros Niwits y de Ni, nuestros ancestros, por todo el trabajo que nos permitió estar aquí hoy y que las palabras, las enseñanzas y las leyes que lucharon por transmitirnos para que tuvieran una base sólida durante todo esto. Eso fue lo más empoderador y lo más importante para mí fue que, dijeran lo que hicieran, no podían tocarnos, porque nos aferramos a lo que nuestros ancestros lucharon y murieron. Y Samson declaró: desde el principio siento que siempre supimos que la justicia no fluiría de estos pasillos. La justicia proviene de estar en nuestra tierra, ocupar nuestro territorio y vivir e infundir vida en nuestras culturas. Los Gitxsan y los Wet'suwet'en y los Haudenosaunee son pueblos fuertes, algunos de los primeros y últimos pueblos colonizados en estas tierras. Y hoy estamos aquí, más fuertes que nunca, para continuar esta lucha por nuestro pueblo, por las generaciones futuras. La sentencia se remonta a su arresto por parte de agentes fuertemente armados del Grupo de Respuesta Comunitaria Industrial de la Policía Montada de Canadá, el 19 de noviembre de 2021, en un sitio de una aldea ancestral que Costa GasLink utilizaba para una plataforma de perforación, mientras construía su gasoducto de fracturación hidráulica a través del río Huetzincahua sin consentimiento libre, previo e informado en territorio Wet'suwet'en no cedido en el norte de la Columbia Británica, en la así llamada Canadá. El pasado febrero, el tribunal dictaminó durante una audiencia por abuso de proceso que los agentes de la Policía Montada de Canadá habían hecho comentarios extremadamente ofensivos, racistas y deshumanizantes durante el arresto. También se ha constatado que los agentes entraron sin orden judicial en las cabañas del defensor de tierras. Sleido, también conocida como Molly Wickham, jefa de Kasjik, un grupo de la casa del clan Gitmit-en la primera nación Wet'suwet'en en Columbia Británica, se dirigió a la Corte Suprema de la Columbia Británica al final de los argumentos de sentencia el jueves y le dijo al juez que su tierra nunca ha sido cedida ni entregada. Somos más que nuestras canciones y bailes. Nuestros antepasados decían: nosotros somos la tierra y la tierra somos nosotros. Nuestras leyes emanan de la tierra. Sin ella no somos nada, dijo Sleido, líder indígena Wet'suwet'en. Sleido fue una de las 3 personas declaradas culpables de desacato criminal por violar una orden judicial de 2019 contra quienes bloqueaban la construcción del gasoducto Costa GasLink en noviembre de 2021 en tierras ancestrales indígenas. Shaylee Samson, una mujer Gitxsan con sus familiares Wet'suwet'en, y Cory Yoko, que es Canyen Kenka, también fueron condenados. En 2019, la policía reforzó su presencia después de que los indígenas Wet'suwet'en y sus simpatizantes bloquearan la carretera en rechazo a la construcción de un gasoducto en territorio indígena no cedido en Columbia Británica. Actualmente ese oleoducto está en operación y pone en riesgo todo el ecosistema y la vida y la preservación de los clanes en este territorio de la así llamada Canadá. Esperamos que sigan difundiendo la lucha de la nación Wet'suwet'en y por su libertad. Hay todavía un gasoducto que se tiene que echar para atrás y que se tiene que parar sus operaciones. Ese mismo gasoducto se está conectando con muchos gasoductos para alimentarse en Centroamérica y financiar la industrialización, financiarlo en términos energéticos, no monetarios, del corredor centroamericano con el corredor transísmico y el Tren Maya y toda esa beta de regiones por industrializar. Ecuador. El presidente Noboa impulsa una polémica asamblea constituyente con un intento de concentrar poder y abrir paso al extractivismo mediante el Plan Fénix.
Ante esto, las mujeres indígenas han salido a defender el territorio en protesta. Estas son 2 noticias que pueden encontrar completas en rebelión.org. Quito, Ecuador. Mientras el presidente Daniel Noboa apuesta su degradada gestión a una polémica asamblea constituyente, las calles de Asai y Cañar resuenan con la proclama que define la resistencia: somos tierra, fuego y libertad. Este grito, liderado por mujeres indígenas, se ha convertido en el símbolo de un paro nacional que evidencia la profunda fractura social y política del país. El laberinto político de Noboa. A 2 años de su gobierno, el mandatario enfrenta una crisis multifacética que, lejos de resolverse, se ha profundizado. La herencia de la violencia, la crisis económica y el desempleo se ha visto agravada por una estrategia de conformación que ha creado enemigos en todas direcciones, desde el correísmo y los jueces de la Corte Constitucional hasta los mismos pueblos indígenas. En un giro desesperado, Noboa ha convocado a una asamblea constituyente, una jugada política que amplios sectores ven como un intento de concentrar poder y allanar el camino para implementar el llamado Plan Fénix. Analistas coinciden en que este proyecto buscaría constitucionalizar las políticas de austeridad del Fondo Monetario Internacional y facilitar la explotación a gran escala de recursos naturales, incluyendo la megaminería en páramos y bosques primarios. La iniciativa enfrenta escepticismo generalizado. No existen las condiciones para una constituyente exitosa, señalan observadores políticos, quienes anticipan un proceso polarizado similar a la de la actual Asamblea Nacional, con el riesgo añadido de un rechazo popular masivo en referéndum como ocurrió en Chile. La resistencia con rostros de mujer. Frente a este escenario, las mujeres indígenas han emergido como protagonistas de la protesta social. En Azogues, la proclama cañaril Somos Tierra, Fuego y Libertad encapsulan un discurso profundamente espiritual y político que conecta las raíces ancestrales, proclama la conexión vital con la naturaleza y rechaza la depredación extractivista, así como también hacen un llamado a la conciencia de la dignidad y la energía para luchar, además de que afirman que tienen una determinación a liberarse de todas las opresiones. Estos mensajes se han encontrado ecos en otras regiones donde también se defiende el agua y los páramos. Se anticipa que estos votos serán determinantes para rechazar la consulta constituyente en noviembre, mientras en Cardenal, Luis Cabrera y sectores empresariales piden diálogo, voces extremistas acusan a la Iglesia de liarse con el crimen organizado. Se realizó en la Universidad de Panamá un conversatorio sobre la situación actual en materia ambiental y jurídica en Mesoamérica desde la visión de las comunidades y los movimientos sociales. Escuchamos la palabra de la Caravana Mesoamericana por el Clima con declaraciones de Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Vida y el Territorio, y de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Camino a la Cumbre Climática de los Pueblos, reflexiones desde Mesoamérica. El pasado 22 de octubre llegó a Panamá la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, la cual salió desde México con el fin de participar en la Cumbre Climática de los Pueblos, evento paralelo a la Cumbre del Clima COP30, a celebrarse en la ciudad Belém do Pará, Brasil, en noviembre próximo. En ese marco se realizó en la Universidad de Panamá un conversatorio sobre la actual situación en materia ambiental y jurídica en Mesoamérica desde la visión de las comunidades y los movimientos sociales. Expusieron Lilian González del Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, Ramón Benjamín de la Red Nacional en Defensa del Agua, Alberto Agrasal de Fe y Alegría Panamá, Olmedo Carrasquilla del colectivo Voces Ecológicas y Mario Quintero, integrante de la mencionada caravana, coincidieron en que la lucha llevada a cabo en Panamá contra la minería en el año 2023 fue gestada desde las comunidades y el pueblo, que debe tomarse en cuenta otros modelos de vida y no solo en función del Canal de Panamá,
que se debe considerar a las comunidades en los procesos de consulta ciudadana. Por otro lado, que la lucha ambiental no es una lucha accesoria ni coyuntural. La crisis es permanente y que este tema sea de debate y manejo en la población. Además de la resistencia y luchas desde los pueblos contra las políticas de despojo y expoliación. Escuchemos declaraciones de Mario Quintero, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo, en defensa de la vida y el territorio, y de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Mi nombre es Mario Quintero, soy integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en defensa de la tierra y el territorio en el sureste mexicano. Somos parte de la coordinación y organización de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, que en estos momentos estamos transitando por Panamá rumbo a la COP30 de Brasil. Iniciamos el día 4 de octubre en territorio yaqui, en el norte de México, y estamos recopilando las voces de los pueblos en resistencia, en lucha por la defensa del territorio, por la defensa de su identidad y por la defensa de la vida. En estos momentos nos encontramos aquí compartiendo la palabra en tanto a cómo estos grandes megaproyectos logísticos están intentando pues secuestrar los istmos de la región centroamericana para ponerlos a disposición del capital global internacional y así vulnerar los territorios de las comunidades. Y esto lo encontramos en un parentesco entre cómo los gobiernos, en su lógica de despojo y de acumulación, están vulnerando los derechos de los trabajadores, los derechos de la sociedad civil y principalmente el derecho de la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Entonces, nuestro objetivo en la COP es crear esas redes entre el movimiento climático y de solidaridad internacional con los procesos territoriales que están defendiendo la vida en los diferentes rincones del sur global. Se reafirmó que las luchas ambientales y sociales en Mesoamérica están profundamente conectadas y que los pueblos, comunidades y movimientos sociales continúan defendiendo la vida frente al extractivismo, la criminalización y la impunidad. De cara a la cumbre climática de los pueblos, se hace un llamado urgente a fortalecer la articulación regional y a colocar en el centro del debate climático las realidades y propuestas de las comunidades que día a día resisten en defensa del planeta. Este es un reporte de Panamá. Soy Dania Betsy Batista de Guevara, Radio Temblor Internacional. Vamos con un corte musical. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí esos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa. Porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. A mí no me calla su sevicia, ni sus máscaras de la maldad, porque vengo con combo azaroso, que no come de su autoridad, y le hacemos fuerza a la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sea en la puerta de mi casa.
porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Desde el ombligo del monstruo, ¿a dónde van los desaparecidos? Primer año de Sheinbaum deja un México con 40 desapariciones diarias y bajo el escrutinio de la ONU durante el mandato de la presidenta aumentó el 16% el número de víctimas en comparación con el 2024. Enfrenta además el escándalo internacional que supuso el caso Teuchitlán y la revisión del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sobre la gravedad de las desapariciones forzadas en el país como una repetición sistemática. Esta es una nota de a dónde van los desaparecidos. Aunque se ha tratado de ignorar la problemática desde la presidencia, evitando hablar sobre las desapariciones, casos como el de Rancho Izaguirre en Jalisco han develado este año el alcance del reclutamiento forzado que llevan a cabo los grupos criminales, mediante la oferta falsa de puestos de trabajo a través de redes sociales o incluso utilizando videojuegos. Pese a que llegaron hasta las puertas del Palacio Nacional para solicitárselo, la mandataria no se ha reunido con los colectivos de madres buscadoras. Únicamente tuvo un encuentro el 30 de agosto con integrantes del Comité de Eureka, fundado por Rosaria Ibarra de Piedra en 1977, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la Guerra Sucia, y reuniones con familiares de los normalistas de Ayotzinapa que no se han traducido, a pesar de sus promesas, en avances en las investigaciones. El pasado 4 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada, el CED, de la ONU, anunció la activación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, que faculta la CED, un órgano integrado por expertos independientes, a llevar el caso de México a la Asamblea General de la ONU, que podría determinar que las desapariciones forzadas en el país constituyen un crimen de lesa humanidad. El gobierno mexicano envió el 18 de septiembre, como parte del procedimiento, un informe sobre cómo está enfrentando un drama que supera las 133,000 víctimas, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la RNPDNO. Aunque esta información generalmente es pública, el Estado solicitó que fuera tratada de forma confidencial, publicó el proceso. El CED declaró que la activación del artículo 34 no prejuzga la situación del país, explicó que
De acuerdo con el artículo 2 de la Convención, la desaparición forzada es la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la equiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer la privación de la libertad o el ocultamiento de su paradero. El comité considera que las circunstancias contempladas en el artículo 2 se aplican, entre otros casos, a los denominados grupos paramilitares, pero también a las personas involucradas en la delincuencia organizada, incluidos los grupos o redes informales, desde el momento en el que recibieron la autorización, el apoyo o la equiescencia de la autoridad estatal, sentenció la CED. La activación del artículo 34 provocó un rechazo generalizado desde las instancias gubernamentales. Incluso el entonces presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, dijo que presentaría un recurso legal contra el presidente de la CED, Oliver Faubile, por su comportamiento fracioso y atravilario. La propia presidenta negó que en el país se cometan desapariciones forzadas y acusó a los integrantes del comité de un desconocimiento de la situación de México. Familiares y colectivos de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil enviaron en agosto un informe al CED, difundido el 1 de octubre, en el que subrayaron que las desapariciones forzadas perpetradas desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón en el 2006, cuando declaró la guerra contra el narcotráfico, no pueden considerarse hechos aislados. Encontramos que en México se han cometido en contra de víctimas civiles desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, de manera masiva o generalizada, tanto por organizaciones criminales como por agentes del Estado de los 3 niveles de gobierno, concluye el informe. Los firmantes recomiendan la institución de la Comisión de Esclarecimiento Histórico para identificar los patrones de las desapariciones y establecer acciones para detenerlas y piden comunicar a la Corte Penal Internacional la información que presentan para que se inicie una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad. Para el director jurídico de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, sí se puede hablar de desapariciones sistemáticas y generalizadas en México, pero solo en algunos estados de la República, mencionados como por ejemplo Veracruz, bajo el gobierno de Javier Duarte, o Nayarit, cuando era fiscal Edgar Beitia. El abogado critica la falta de apertura de la administración de Sheinbaum para abordar el tema. No ha habido una apertura seria, participativa, para analizar el fenómeno de la desaparición, ni se ha convocado a la organización ni a los colectivos. A los únicos familiares que ha recibido Sheinbaum siguen siendo los de Ayotzinapa. Del resto no ha recibido ninguna otra madre para hablar del tema, lamenta Gutiérrez. La cifra negra de Sinaloa. Los estados que registraron el mayor número de desapariciones desde el 1 de octubre del 2024 hasta el 30 de septiembre del 2025 fueron el Estado de México, la Ciudad de México y Sinaloa, pero el porcentaje de aumento de víctimas respecto al año anterior fue mayor en Jalisco con un 198%, Baja California Sur con un 140% y Sinaloa con un 132%. Este último estado ha sido el escenario del enfrentamiento entre dos grupos criminales, los Chapitos y los Mayos, fracciones del cártel de Sinaloa que desataron una ola de violencia tras el traslado y la detención en Estados Unidos de Ismael Zambada García, el Mayo en julio del 2024. Las desapariciones en Sinaloa se han concentrado en Culiacán, el epicentro de la disputa, y Mazatlán. El 90.8% son hombres jóvenes de entre 15 y 39 años de edad. Ha sido muy desesperante, muy frustrante para nosotros que se lleven a tantos muchachos, a tantas personas y que no los encontremos, relata Alma Rosa Rojo, integrante del colectivo sinaloense Voces Unidas por la Vida y quien busca a su hermano Miguel Ángel desde el 2009.
Además, si bien ha habido un registro oficial que ofrece una idea del impacto que ha tenido el enfrentamiento de los grupos criminales en la desaparición de personas, los colectivos han señalado que la cifra negra de desapariciones que no se denuncian ante las autoridades por miedo u otros motivos serían mucho mayores. Dicen que hay ahorita más de 2.000 desaparecidos del año que tiene la guerra y también asesinados, afirma Rojo. Sobrepasa ya, creo, los 4.000 o 5.000 desaparecidos. En Chiapas, donde se registraron en el primer año del sexenio de Sheinbaum de 395 desapariciones, la cifra global supera las 1.700, según la RNPDNO. El Centro de Derechos Humanos Fraiba Bartolomé de las Casas ha advertido sobre el alto número de desapariciones de mujeres, que supera el 60% del total, cuando el promedio nacional es del 25%. El impacto de Teuchitlán. El descubrimiento el 5 de marzo del rancho Izaguirre en Teuchitlán y la repercusión que tuvo tanto en México como a nivel internacional obligó al gobierno federal a actuar. Cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ingresó a este predio, localizó decenas de prendas, zapatos, mochilas, libretas con nombres, además de fragmentos óseos. Quedó demostrado que el lugar era un campo de adiestramiento del cártel Jalisco Nueva Generación, donde asesinaban e incineraban a jóvenes que se negaban a ingresar a sus filas, como aseguraron supervivientes que fueron testigos de los hechos. La narrativa oficial se centró en negar que se tratara de un centro de exterminio, al mismo tiempo que la Fiscalía General de la República tomaba el control de la investigación. Se abrió el rancho a la vista de los periodistas y de madres y padres buscadores que creían haber reconocido alguna de las prendas de sus hijos en las imágenes que se difundieron, mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que el rancho mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que el rancho Mientras medios de comunicación afines a Morena negaban que en el rancho se mataran jóvenes. El propio secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, terminó por aceptarlo. Marleti García, que busca desde el 2017 a su hijo César Ulises Quintero, es fundadora del colectivo Entre Cielo y Tierra. Fue una de las madres buscadoras que ingresaron al rancho en marzo, cuando llegaron decenas de familiares de distintos estados del país a intentar obtener pistas de sus seres queridos. Nosotros creemos que ya deben de haber resultados, dictámenes de lo que ellos se llevaron del rancho Izaguirre, señala. García precisa que no han tenido contacto con la FGR ni con autoridades del Ejecutivo Federal para dar seguimiento a los hallazgos y las investigaciones. Lamentan también la falta de atención a los colectivos por parte de Sheinbaum. Ha sido muy decepcionante para nosotras las madres buscadoras porque no nos han dado la oportunidad de tener una entrevista con ella, de platicarlo a fondo con ella, dicen las buscadoras. Tampoco es que el tema de los desaparecidos lo tengan como en algo prioritario en su agenda, y es un problema de lesa humanidad a nivel nacional. Doble renuncia. Este año marcó también la renuncia de agosto de Teresa Guadalupe Reyes de Sahagún a la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que había sido una petición constante de familiares de víctimas desde su nombramiento en octubre del 2023 por su inexperiencia y cercanía a Morena. El 12 de septiembre fue elegida la abogada Marta Lidia Pérez como nueva titular del CNB, en un proceso de selección cuestionado por su opacidad y la falta de participación efectiva de las familias, aunque su designación fue celebrada por diversos colectivos. La llegada de la abogada, quien se desempeñaba como titular de Fiscalía especializada en investigación de los delitos de desaparición forzada de la FGR, coinciden con la publicación en el Diario Oficial de la Federación de un nuevo acuerdo para que la CNB junto con la FGR actualicen el protocolo homologado de investigación para los delitos de desaparición forzada
y desaparición cometida por particulares, así como por el protocolo homologado para la búsqueda de personas. El 15 de julio, tras una gestión marcada por la polémica que no aportó nuevas líneas de investigación para hallar a los 43 normalistas, renunció Rosendo Gómez Piedra a la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa. En su lugar fue nombrado Mauricio Pasarán, quien según la presidenta dará un nuevo enfoque a las indagaciones con el análisis de las llamadas telefónicas que se produjeron antes y después de la desaparición de los estudiantes. Debido a la falta de avances en el caso Ayotzinapa, Sheinbaum ofreció solicitar la ayuda de expertos de la ONU, mientras familiares y representantes de organizaciones civiles temen que las últimas aprehensiones marquen un regreso a la vida histórica, que sostiene que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, una conclusión que el grupo interdisciplinario de expertos independientes demostró que no era cierta. Pese al silencio del Estado y una gestión de las desapariciones por parte de Sheinbaum que se limita a reaccionar a coyunturas como el caso Teuchitlán, los familiares de las víctimas han urgido a la presidenta que atienda la crisis cuyas cifras no se hacen más que aumentar. Bueno, les invitamos a leer esta nota completa en adondevanlosdesaparecidos.org. Activistas mayas denuncian al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Tren Maya. Con información de hijosdelatierra.espora.org. Se realizó la entrega al director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la resolución de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y la sentencia del 10º Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza. Representantes del Centro Comunitario Maya Ucuchil Chivalom de la península de Yucatán en México, quienes forman parte de la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, aseguraron que este megaproyecto es ecocida y etnocida, tal y como lo confirma el veredicto del tribunal, que reconoce de modo irrefutable la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales de los pueblos mayas peninsulares, que ancestralmente han sido y continúan siendo protectores y guardianes de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas, sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan sus ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El tribunal responsabiliza al Estado mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la naturaleza y de los pueblos mayas peninsulares. El tribunal ordenó al Estado mexicano la suspensión inmediata del Tren Maya y la desmilitarización de los territorios indígenas, el cese del despojo de tierras ejidales y territorios y la protección de las personas defensoras de la naturaleza. La declaración de los cenotes como sujetos de derecho, dada su importancia vital para los ecosistemas y comunidades locales. La reparación integral de ecosistemas y territorios afectados con auditorías independientes, interculturales e interdisciplinarias. Vamos a dejarlos con un audio con los compañeros haciendo allá la movilización debida para hacer estas entregas, y los invitamos a que revisen sus redes. Este comunicado lo firma la Red Regional Latinoamérica y Caribe Permanecer en la Tierra, Centro Comunitario Maya Ucuchil Chivalom, Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida. Somos el pueblo maya en la península de Yucatán, en México. Nos encontramos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, para entregar dos documentos muy importantes: la resolución de los jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Esta resolución confirma la sentencia de la sesión del tribunal en Valladolid, Yucatán, en marzo del 2023. Entregamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la resolución de la Asamblea de Jueces del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sobre el caso Tren Maya, y la sentencia de este tribunal, que fue realizada en el 2023, en donde se confirma el ecocidio y el etnocidio y las graves violaciones de derechos humanos
y derechos de la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas del Estado mexicano. La resolución de la Asamblea de Jueces fue adoptada el pasado 25 de septiembre y es para nosotros como pueblo maya una herramienta más de lucha, porque este tribunal internacional, compuesto por personas con una gran calidad moral, confirma lo que los pueblos hemos dicho desde un inicio, que este megaproyecto Tren Maya es un megaproyecto de muerte que trae destrucción para nuestros ecosistemas y que daña, amenaza la vida de los pueblos mayas. Todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio. El ecocidio es irreversible. Se incrementa la violencia vinculada a la transformación social y una ausencia total del Estado de Derecho y la violación de garantías sobre la propiedad, los derechos humanos y territoriales, entre otros. Confiamos en el compromiso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos para impartir justicia a los pueblos. Por eso, desde la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida, decimos no al tren militar. No al tren militar. No al tren militar. No al tren militar. Y bueno, ya con eso terminamos. Esperamos que les haya gustado este viaje radial y nos veremos pronto para continuar con este aprendizaje colectivo de la realidad nacional e internacional. Desde este lado, Pancho. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en estas noticias. Les invitamos una vez más a organizarnos, a mantenernos informados y críticos ante lo que está sucediendo en el mundo. Esperamos que se encuentren bien y tengan buena semana. No recibo sus señales, las mías van en clave. Están hechas para unos pocos que lo saben. De nada me vale esta jauría del lobo. Solo quiero ser su reina de Saba. Ni tesoros, ni templos, ni esclavos. Pero si tú quieres un imperio te lo hago. Pero si tú quieres un asedio te lo hago. Pero si tú quieres un naufragio, toma. Hay que ver qué raras que son las personas. Tú tan de Persia y yo tan de Roma. Tan solo dame nuevos problemas. Que me arde la sangre por todas las venas. Que yo te lo solucione, mi pana. Fieles como los primeros cristianos. Yo con la katana y tú con las manos. Vamos a parecernos a Rómulo y Remo. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. No te acerques mucho que todavía quemo. Si pregunta no sé quién ni que no estamos. Que nos fuimos, que ya nos veremos. Que mañana vendremos con las manos llenas. A mí me gusta cuando te revoluciona. Hay que ver qué malas que son algunas personas. No sé, tampoco tengo todas las soluciones. No sé por qué se lo toman a traición. En fin, ¿cómo te ha ido por ahí? Yo sigo acumulando naipes y castillos. Cantando de noche como los grillos. Subiendo las apuestas, perdiendo los anillos. Tan complicado como hacerlo sencillo. Azul y dorado, violeta, amarillo. Estoy viendo los telares más bonitos de Melilla. ¿De qué color los quieres, alma mía? Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que he descifrado. Candelabros y los pocos que he encontrado. Nada funcionando, quiero a mi lado. Nada funcionando, quiero. Tan solo los mensajes que
contra.